pero lo moral es más objetivo, pero tampoco es algo que todo el mundo concordamos. Por ejemplo, una feminista te puede jurar que abortar no es antimoral porque ella va a tener una vida difícil y no va a ser capaz de dar una vida buena a su hijo. Aunque sí, moralmente hay ciertas características y hay ciertos pensamientos y ciertas reglas que, que la mayoría de la sociedad, no todos, concordamos, como que matar es malo, que estafar es malo, que mentir para perjudicar a una persona es malo. Eso va más en lo moral y no en lo ético. Por eso es bueno diferenciar lo que es moral, que tiene un contexto más absoluto, que lo ético, que es más circunstancial. Solamente para diferenciar lo que es moral de ética. Bueno, bueno, Excelente, excelente bueno, apreciación. la ética y la moral, ¿qué son la ética y la moral? La moral es el conjunto de valores que la sociedad tiene por aceptados. La ética es el estudio del bien y el mal y de todos esos valores que la moral de cierta sociedad tiene por aceptados o rechazados. Eso hay que aclarar, ¿verdad? Es demasiado importante. El ejemplo, lo que pasa es que hoy en día ni siquiera eso es la verdad, sabe que diferenciar de ética y moral. Diferenciar de ética y moral. La ética es el estudio del bien y el mal de los valores morales o no morales de una sociedad. Así es. Eh, y, la, y la moral puede haber una moral Absoluto. falsa moral, una La falsa moral es moral. absoluta y orgánica, ¿entendés? La moral puede ser buena o mala. Ejemplo que yo di al comienzo, para un católico, en Australia está legalizado el aborto, está bien visto el aborto y una mujer que aborte se aplaude porque tiene que tener su carrera y moralmente aceptable para los australianos. Para un católico eso es éticamente horrible, horrible. Ahora, Entonces, yo le tiro eso a es lo que, todos esto perdón. para, digamos, ir al asunto, al centro de este tema. Y las tres religiones abrahámicas principales vamos a estar de acuerdo en esta consigna, sea musulmán, sea protestante o sea católico. Pecado no es otra cosa. Bueno, probablemente algunos católicos tengan su definición diferente, pero el pecado es la transgresión de la ley de Dios Sí. y la paga del pecado es la muerte. O sea, si uno pecó, está condenado a muerte, necesitamos a un animalito que nos pueda limpiar ese pecado, expiar ese pecado, hasta que vino Cristo, que consideramos que es el Cordero, entonces ya no tenemos que sacrificar animales. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios directo de los 600 y tantos mandamientos que tenemos que nos permite, digamos, pensar que el liberalismo como doctrina filosófica o como método económico es pecado? El Yendo primer Y también directamente, mandamiento, o ser sea, libre es pecado para Dios. amarás a claro, Dios porque, sobre todas las cosas. Espera un momento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El el liberalismo, primer mandamiento, como según el hace rato, catolicismo, no, porque el primer mandamiento es no tendrás otros dioses aparte de mí, pero amarás al Señor, o Y sea, el primer bueno, mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahora, como ya demostramos hace rato, el liberalismo implica, por su lógica interna, implica que la razón humana tiene preeminencia sobre la ley divina. ¿Ok? Eso implica que hay algo más importante que Dios. Entonces, el primer mandamiento es el que se rompe con el liberalismo, así, directo. Ahora, entonces algo que me un parece católico no puede importante ser para liberal. cerrar, no, un momento. Claro, por supuesto que no. Ahora, un momento para, Ya digamos, está, entonces, enfocar bien la discusión. Sí, no, de hecho que hace rato, en los primeros 15 minutos que hablé ya, eso quedó, de repente pueden surgir preguntas, pero el, en el catolicismo el liberalismo es pecado. Eso está respondido ya desde mucho antes que todos los que participamos en esta conversación nazcamos incluso. Ya está en la doctrina de la iglesia. Ahora, podemos discutir si dentro del mormonismo, dentro de los testigos de Jehová, dentro de los luteranos, o no sé, de los judíos, musulmanes, hindúes, otras visiones religiosas es pecado, ¿sí?
en esa discusión yo ya no me voy a poder meter porque no conozco esas tradiciones y no tengo nada que decir al respecto. Sin embargo, si El vamos a hablar concilio de desde el punto, 1965 no desde dice el, eso, Pablo. desde El el concilio de punto de vista 1965, católico, desde el el punto de concilio de vista, 1965, desde el punto de vista en el católico, concilio de el 1965 liberalismo es se pecado. Es así. acepta, No se hay más nada. acepta la No libre hay. elección de la persona a su credo. O sea, lo que vos estás diciendo es cismático, mi cuate. No Porque dije nada vos estás sigmático. No, 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 contradiciendo no. tu propio Yo no concilio. dije nada sigmático. No, no, no. Vos Pero estás no, contradiciendo yo tu no dije. propio No concilio. dije nada. No, no Concilio de dije. No, no. 1965. ¿Querés que te El hecho lea? de. No, no, no. No, yo no dije nada. Yo no dije nada de eso. No mencioné nada de eso. No mencioné nada de eso. Un momento. Expone todo el Vamos a tiempo poner, Simplemente es. cosas vamos que a no poner son ciertas. orden, No, Bueno, vamos a poner espera, orden y uno. volver a la discusión la principal, idea. que es el liberalismo, no es el catolicismo, es no, pecado, el liberalismo. Entonces, volver a enfocarse en el Alan, liberalismo. Alan, no, pero ¿sabes Sería qué acá lo pasa? que se importante, considera, acá lo que se está Alan, considerando es es, pecado o es no, ¿entendés? Entonces es importante saber. importante una vez más aclarar otra cosa, que creo que la mayoría de los que estamos en este grupo están en contra del comunismo, obviamente, del socialismo, y también indirectamente quiera, o sea, conscientes o no, luchan contra el liberalismo salvaje. O sea, estamos en contra de justamente todo que lo que estamos viviendo hoy día es nuestro enemigo principal, son Bill Gates, Jeff Bezos y ustedes, Globalismo. los dueños del mundo hoy día. ¿Cómo es Entonces, eso, el eso liberalismo es salvaje, sencillamente, o Alan? sea, redefinir las cosas y no a nivel doméstico, pensando que una tienda o yo porque vendo mi dulce de leche ahí en la esquina voy a ser gran liberal, gran capitalista. No, Queridos, acá Alan, estamos ¿cómo es hablando de un gente que liberalismo domina el salvaje? mundo. El Alan, Paraguay está entrando en una época donde volvemos a ver los grandes monopolios o los clubes feudales que no teníamos durante muchísimo tiempo, y no hay Alan, forma de hacerles contra ¿Cómo a que ellos. no? O El sea, cuarteto de en oro ciertas manejaba todo cosas, el país, fíjense Alan. sencillamente bueno, en la prensa. ¿Qué pasa cuando los tres grandes grupos se ponen de acuerdo? El grupo Bierzi, ABC Color y el grupo de Cartes. ¿Y ahí quién le va a Alan, hacer contra nosotros acá en un espacio con 100 personas o 300 huitolongos Alan, con Alan, yo Twitter? quiero que vos le responda al liberal libertario algo, pero Alan, dijiste que... antes quiero decir nomás algo, antes que le respondas al liberal libertario. El espacio que tenemos ahora es el liberalismo, si es pecado o no. Y los tres, digamos, más expertos en catolicismo, por decirlo de alguna forma acá, están en un consenso de que sí es pecado. Entonces, digamos, este espacio ya no tiene un propósito porque no estamos debatiendo si es pecado o no, sino que ellos ya explicaron que, bueno, es pecado, pero tiene sus Expone, peros. Ahora, el expone. liberal libertario, te quería preguntar, ¿qué es el capitalismo depredador, el asesino, liberalismo, alien? Yo el no escuché, liberalismo Sí, salvaje, el yo no sí, liberalismo escuché, eso, Spooner, salvaje. eso. dijo Spooner, liberalismo Pero, solamente Respóndele salvaje. quiero eso. agradecer, Spooner, solo quiero agradecerte y felicitarte porque entendés que lo que dice la Iglesia Católica es. Entonces, genial, papá, te felicito en ese sentido. Si la Iglesia La Católica verdad, la verdad, definió que es pecado, entonces es pecado. Y terminó ya el asunto. yo no fui el que dije, fue Fernando. Ojo, Así ojo. mismo, Gustaría, así mismo. me La gustaría Y otra, traer doctrina a y, y católica otra es colación. clara. cosa, No hay nada que discutir. y otra cosa, están obviando el concilio de 1965 en donde la iglesia admite la libre elección de credo. Es Eso no decir, tiene Escúchame irrelevante, una ustedes absolutamente son irrelevante, cismáticos absolutamente irrelevante. Claro que sí, Es porque irrelevante, se no, oponen al es propio concilio de irrelevante, tu propia es iglesia y irrelevante, es sacan, irrelevante. y Hay sacan un, concilios, y sacan es concilios irrelevante, de hace no importa, siglos. es O sea, no irrelevante, respetan ni su propia irrelevante, doctrina. es irrelevante. Escúchame, No importa Spooner, qué tan ¿Por qué es fuerte, irrelevante no tu tiene nada que ver, propio concilio? no tiene nada O que ver. sea, vos aceptás solamente el concilio que vos querés y el que te Spooner, conviene. escúchame, na papá, un ratito. Yo te voy a responder eso. Pero ustedes demasiado La, hablan, reli- viejo. la religión Eh, es un derecho de las personas. Cuando ese concilio se hizo,
el comunismo ateo estaba impidiendo la religión y matándole a la gente por la religión. Entonces la iglesia lo que proclama es la libre, que todas las personas tienen derecho a una religión, no se le puede quitar la religión a alguien. Después es Urda, pero hace rato acaso no otra dijiste que historia si es buena matar o por la mala tu fe está religión. bien. Hace rato acaso no dijiste que matar en defensa de tu fe está bien. ¿Y por qué La Eso cuando los ese es humanidad, comunistas... mira, yo estoy hablando de los comunistas, yo no estoy hablando ahora mismo. Ah, cuando La ellos Unión hacen está mal. Soviética, la Unión Soviética puso el muro de Berlín y el Concilio Vaticano II se hizo en el punto álgido de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba liquidando a gente por su fe y se impuso el comunismo ateo. Se impuso el comunismo ateo. Y el Concilio Vaticano II en lo que ¿Cómo se une hacía en el la era medieval, Vaticano, te estoy respondiendo, donde se ejecutaba a Spooner, te los estoy anabaptistas, respondiendo, a los Spooner, luteranos? Es lo mismo. Spooner, te estoy respondiendo, papá, escuchana. Entonces, cuando el Concilio Vaticano II declara la libertad religiosa, se refiere a que toda persona tiene derecho a tener una religión, no como hacían los soviéticos y los chinos que mataban a gente por tener religión, porque impusieron el comunismo ateo. Después es otra discusión si es buena o mala tu religión. Esa ya es otra discusión. Lo que el concilio Volviendo, dice volviendo es al tema eso. del liberalismo, me gustaría traer a colación un tema muy interesante e importante. No sé si recuerdan Responderle ustedes al que liberal. en la década, en el Alan, yo 2000, te quería hacer una 2010 hasta el pregunta. 2010, hubo el gran movimiento del no Hola. logo y contra el 1%. Hola. Esos movimientos terminaron y hoy día la gente que era supuestamente anticapitalista, antiliberalismo y todo eso, son los que más a favor están del 1%. Eso es algo bastante interesante que no sé cómo se ha de estudiar sociológicamente, pero fíjense hoy día quiénes son los que más defienden a este grupo de ultramillonarios, son Alan, justamente el grupo que estuvo en contra en algún momento, como ser, por ejemplo, la Naomi esta que hizo el no logo, y después básicamente todos los que estuvieron en el movimiento del Occupy Wall Street, son hoy Alan. día los que defienden, los más defensores más fuertes de estos que son los súper capitalistas. Alan, con Justiniano nosotros hablamos La de eso en el vacunación cuasi obligatoria se hace mediante Bill Gates o mediante los estados. Los estados, mediante impulsados por ambos. Bill Gates. Alan. Justamente, pero Bill Gates no tiene ningún poder para Político, hacer coercitivo. Justamente, los estados claro, son los pero que hacen. claro, pero tiene un Es poder decir, económico. exactamente. Pero con su Alan, poder económico, Alan. él no te puede coercionar a nada. Esa es la diferencia. Los claro, estados sí. cierto. Indirectamente sí. Alan, responderle al liberal, libertario, ¿cuál es el liberalismo alien depredador? Salvaje. Sí, bueno, Alan dijo que Bill Gates es bueno, por lo que me da a entender, un liberal salvaje. Me gustaría escuchar su definición como para llegar a ese punto, porque no lo entendí. ¿Cómo sería un liberal salvaje? Creo que dejaría de ser liberal si es salvaje, ¿no? No, o sea, justamente el spectrum, mm, mm, lo más ido del espectro tendrías lo que se diría el liberal salvaje, que es justamente lo que lleva al monopolio a la gente, o sea, lo mismo que ocurre en el juego Monopoly, o sea, la idea es justamente teniendo la libertad y sin restricciones, cómo terminaríamos. Por eso es chistoso que hoy día estamos hablando de todo esto, pero lo que todos no estamos defendiendo es el republicanismo, no el liberalismo. Entonces, lo que lleva al liberal salvaje es justamente eso, el monopolio. Y Bill Gates tuvo ya problemas con el monopolio. De hecho, uno de los grandes problemas, y de hecho, él tuvo que pagar para que Apple siga. De lo contrario, el Estado iba a intervenir con la ley del monopolio. Entonces, pero hoy día ellos lo que hicieron es justamente enmascarar eso a través de corporaciones. Imagínate lo que es en los años 80, más de 52 cadenas
¿cómo se llama? Network, de news, existían solamente en Estados Unidos. Hoy existen 3. Y de los 3 se piensan que 2 son de un mismo dueño. O sea, eso es liberalismo salvaje. Eso es liberalismo salvaje. O sea, Alan, vos ¿quién decís es, que por permiso, la liberal plata que tiene. libertario? Alan, vos que estás en Estados Unidos, ¿quién es el mayor financista de Silicon Valley? En síntesis, No en sé, ni me resumen, importa. No. el capitalismo salvaje depredador, El escucha Estado esto, americano, Alan. O el sea, resumen, todos los el monopolios que vos le capitalismo, decís liberalismo salvaje son monopolios Spooner, gracias al Estado. Spooner, para que entiendan nomás, el capitalismo salvaje depredador es cuando el Estado enriquece a unas cuantas personas, le da el monopolio y hacen un desastre. Eso es el capital, entre comillas, el capitalismo salvaje depredador. Cuando se enriquece mediante el Estado, cuando Un el mecanismo Estado le da estatal monopolio, esos favorece. son Exacto. hijos del Estado. Hijos del Estado. Y Jeff eso se llama Bezos, No hace Elon mercantilismo, falta, no Musk, Rodney. Bill capitalismo. Gates, Esa es una todos visión ellos muy son hijos del pequeña. Estado. Es una visión muy pequeña y no es necesario. O sea, Alan, hay empresas privadas que han justamente gigantescas que han actuado sin el Estado. O sea, sin extra, o sea, como cualquier otra empresa, sin la ayuda extra del Estado. Sí, Es pero así ¿quién, de por sencillo. ejemplo? O sea, Bill imagínate, Gates, el para hacerlo Estado. muy sencillo, Elon vos Musk, tenés el tu Estado. Jeff Bezos, el venta de Estado. dulces, de leche ahí en tu esquina y viene, qué sé yo, HC y se te pone ahí enfrente y va a abrir su propia. No tenés puta idea de cómo competir contra eso. Pero No, fíjate, para. pero Y fíjate si, otra cosa, para, y hablando si, Pueden no seriamente, fíjate vender, otra para cosa. pueden vos, Vos tenés para que, vos, regalar y tanto en aparte de para vos, Paraguay regalar, si la como en gente, Estados pagarte, Unidos pagarte hay para, para que leyes, hay lleves. leyes, hay si, leyes. O sea, si para vos la está gente mal dice, que la gente le elija al más grande que al más chico. Eso es lo que vos me pero, estás queriendo decir. ¿sabes qué me Está pasa, mal la Spooner y elección de Alan? la gente. Tiene que ¿Sabes elegir qué, al que vos querés porque es chico. ¿saben qué pasa también? Les cuento. De repente, qué sé yo, la gente, algunas personas piden que paguen más impuestos los ricos y qué sé yo, ¿verdad? Y eso es malísimo. sale algún impuesto. Pero tanto en Estados Unidos como en Paraguay existen ciertas excepciones legales que solamente los ricos, ya sea por conocimiento o porque tienen capital para pagar contador, abogado, lo que sea, ellos acceden a eso y la gente no. Acá en Paraguay les cuento lo siguiente. Yo no sé si ustedes sabían que cuando una empresa, por ejemplo, entre comillas, dona plata, eso te sirve para, no recuerdo ahora el término, pero es para no pagar impuestos. Claro, En un otra supermercado donde por yo suelo ejemplo ir, en es, un supermercado donde yo me suelo ir, a veces te dicen, no, que es tal cosa para donar para tal cosa, te dice. Y la gente muchas veces, sí, dale nomás, ¿verdad? 200 guaraníes, 500 guaraníes. Y entonces, ¿qué hace este supermercado? Junta la plata y ellos no dicen que la plata la da el cliente, sino que el supermercado da a su nombre y con eso les sirve para, no me viene el Eva, término tributario, claro, pero con eso con eso ellos no pagan impuestos. Entonces, otra esa es forma, otra manera, otra forma mediante la cual los ricos se hacen más ricos de manera legal y, por supuesto, con el intervencionismo estatal. Ahora, para aclarar, yo no estoy ot- diciendo que el Estado sea el demonio y que todas las personas somos ángeles y qué sé yo, no estoy diciendo eso. Lo que nosotros, los que simpatizamos con las ideas liberales, lo que decimos es, señores, el sistema que tenemos ahora es estatista y no funciona. No estoy diciendo eliminar el Estado, yo no soy narcocapitalista. Simplemente decir, bueno, el mercado aparentemente maneja mejor ciertas cuestiones que el Estado. Eso nada más, nadie Esa está es una diciendo que es falacia, perfecto y Rodney, nada. es una no, no, falacia. está mal Por qué es regulado. falacia? Tenés el punto de vista histórico. Imagínate en la época de Stroessner cómo funcionaba. ¿Cuántos a $132 guaraníes estaba el dólar y se mantuvo? Y Alan, funcionaban las empresas del Estado. La única empresa en déficit que teníamos era CEPAR. Y me decía que no funcionaba. Alan, Entonces, esa es una falacia. Después, cuando viene justamente, después viene la política neoliberal de Wasmosy y ahí se empiezan a fundir todas las empresas que casualmente también llegaron a comprar todo entre ellos otra vez. Pero Entonces, hay que fíjate, entender bien cómo o sea, la corrupción no, aparece en todos los sistemas. pero Y fíjate más, a justamente ver, el liberalismo es el que permite. pero Históricamente, o sea, el liberalismo cuando se aplicó en el Paraguay, que fue durante la era liberal, es donde hubo el monopolio y 40 familias eran dueñas del Paraguay.
40 Mensú, familias Alan, eran dueñas del Paraguay. Pero Los Alan, Alan, fíjate, palacetes el que se ven en Mensú, Asunción eran pero Alan, todos de Alan, ellos. Luz eléctrica había solamente hasta la avenida Perú. O sea, si vamos a regresar a eso, Alan, pero, el Mensú es de esa época, Alan. La esclavitud acá seguía existiendo, pero con un nombre diferente, que era el Mensú, en esa época, y estaba bien visto. Y que viene de la tradición de la Unión Industrial Paraguaya. Antes se llamaba de manera diferente. Claro, por eso, a ver, Alan hoy nos dio un par de ejemplos espectaculares que desmienten Me saco el muchos, sombrero, profe. pero si Alan, muchos. Alan está diciendo de que acá hoy en día en Paraguay hay tres familias que manejan todo y que acá no hay liberalismo. Bueno, de hecho que Acá siempre hay fueron pocas liberalismo, familias. Rodney. Uno de los grandes varones en Paraguay es un expresidente, por ejemplo, ¿no? Y no me estoy refiriendo a Carter. Alguien de la década del 90 es uno de los más grandes varones de la República del Paraguay y siempre fue así. Siempre fue así. Hay grandes varones que manejan licitaciones para hacer camino, por ejemplo. Y siempre fue así, no es que ahora nomás fue así. Ahora más tenemos la prensa, Rodney, tenemos que ciertos escúchame personajes salen. una ¿Y Sí, te qué escucho. cosita te implica, quiero Rodney, decir. que ocurra eso? Una ¿Mm? cosita, Rodney. Te escucho. Hay que entender lo siguiente también. Nosotros decimos el liberalismo es pecado y la Iglesia Católica ya ha hablado al respecto y no hay más nada que discutir. Ahora, lo que nosotros decimos sobre el asunto del Estado es que el problema no es solo el Estado o solo los empresarios o solo los oligarcas. El problema es todo un sistema que funciona de una forma que nosotros generalmente decimos el Estado liberal, para definirlo más o menos, porque lo que tenemos ahora es el Estado liberal, y es ese Estado liberal el que permite una simbiosis parasitaria, si se quiere, entre una clase empresarial explotadora y expoliadora y un Estado ocioso que no defiende los intereses de la población. Porque el Estado es la organización de las personas. ¿Qué es lo que es el Estado? La polis. La polis es el Estado. La organización política de las personas para preservar su bien común. Eso es el Estado. Y, Falso. ¿qué es lo que hace este Estado? Es una El contradicción Estado tremenda liberal, decir Estado liberal. el Estado liberal renuncia al rol que tiene que ejercer de proteger el bien común porque entrega a la teoría liberal o a la ideología, como le quieran llamar a ustedes, ideología, liberalismo, los nombres que quieran darle a ustedes, les entrega a ellos la administración de estas cosas que, por ejemplo, Rodney dijo, la caridad privada, esa caridad de stock, es una farsa, es un mamarracho de eso. Y eso No, el Estado le entrega porque no, es pero, parte de una ideología que no, funciona de esa forma. pero fíjate Totalmente una cosa, equivocado, El Emilio, problema es la compañero. Secretaría de Estado de Tributación en todo pero, caso. pero, También es un problema. De eso cada está, moneda, de cada moneda que fíjense la lo gente siguiente. deja en el supermercado, de cada moneda que la gente deja en el supermercado, esas monedas no están siendo grabadas. O sea, es como una gran cantidad de dinero que no se tiene ingresos, no sale en la factura de nadie y ellos pueden quedarse con ese dinero como donar, como, o sea, hacen un lavado de dinero, dan esa ¿Cierto? plata como ¿Cierto? diciendo que salen de sus arcas, pero no sale de sus arcas. Pero fíjense ¿Entendés? nomás lo siguiente, gente. A ver, parafraseando al doctor Mario Centurión, en un programa él preguntó, si ustedes salen a la calle y falta ropa, por ejemplo, él preguntó, ¿falta ropa? No. Le respondió, no falta ropa, vemos que hay ropa. ¿Y falta comida? Preguntó el doctor. Y no, vemos que no nos falta comida, hay comida en cada esquina, qué sé yo, bueno. Pero nosotros tenemos que no existe un ministerio de la ropa ni un ministerio de la comida, afortunadamente, porque en el caso de que existieran, ya tendríamos escasez de comida, de ropa, Ya lo que botar en sea. bola. Pero volviendo al tema, En Corea del Norte hay volviendo escasez al de tema eso. central, Pero volviendo esas al son tema central frases, esas son para ir frases, al meollo. esas son frases Este, hechas nomás, no, Rodney. pero espera un poco, Una frase, quiero terminar más la idea, por favor. A ver, yo entiendo el tema del premodernismo, el modernismo y el posmodernismo. Yo, por ejemplo,
filosóficamente, intelectualmente, me sitúo como cristiano en el premodernismo. Yo no sé si toda la gente comprende esa diferencia entre el premodernismo, modernismo y el postmodernismo. Por si no todos sepan, voy a resumidamente voy a explicar, o por lo menos lo que yo tengo entendido de eso. ¿Quién En el dijo eso? premodernismo tenemos que el punto para definir todas las cosas, la justicia, la belleza, el derecho, etcétera, etcétera, había un punto central en el premodernismo, y ese punto central era Dios. Con el modernismo, Dios es reemplazado por la persona, por el ser humano y más específicamente por la razón. Como decía este filósofo René Descartes, pienso, luego existo, es decir, primero está la razón. Y con el postmodernismo tenemos este absurdo subjetivismo. No confundir con la teoría subjetiva del valor, por favor. Entonces yo me sitúo en el Relativismo. premodernismo y yo entiendo que de repente a los amigos católicos, yo estoy capaz volviendo, pero bueno, yo entiendo de que el modernismo de por sí eh, no va a conducir a un buen lugar porque le sitúa al hombre en un lugar que no corresponde, y ideologías como el liberalismo, capaz que sí, son humanistas, entonces de repente ya tiene ciertas fallas, entre comillas, pero recordemos que, como mencioné, el liberalismo no es una cosmovisión, es una filosofía política. O sea, es bastante limitado realmente, no es como algunos creen que no, que implica esto, aquello, lo otro, no, es una filosofía política. Pero por supuesto, tiene algunos errores, es una ideología, digamos, secular, qué sé yo, pero no hay de otra. O sea, es lo que surgió con el tiempo, y bueno, yo no estoy de acuerdo en imponer una religión a nadie, ni que el Estado imponga o que una monarquía imponga, sea cual sea el poder. O sea, se entiende, creo, esa parte de los amigos católicos que quisieran que volviéramos al premodernismo o al punto en el cual Dios es el punto de partida para definir todas las cosas. Yo entiendo eso, a mí también me gustaría eso en lo personal, pero yo no usaría ni al Estado ni a la monarquía ni nada, sino simplemente la batalla cultural, así como todos de cierta manera estamos tratando de darlas en lo que es nuestro alcance. ¿Quién dijo eso? Yo quiero Bueno, aportar Solo que para aclarar un ustedes tema, tratan a... ¿Se puede hablar? vamos dirigidos nosotros hoy día hacia un monopolio en el Paraguay, y no Hay es un monopolio en porque el se impone micrófono. el liberalismo, no es porque se impone el liberalismo, sino por la falta de Estado. La falta de Estado. Tenemos un Pero Estado ¿qué fallido, liberalismo hay en Paraguay? un Estado que no provee justicia, entonces, y que tampoco sus parlamentos actúan. Miren, imagínate lo que pasa hoy día. Están proponiendo unas leyes que son inconstitucionales y nadie se alarma. No hay en el Parlamento ningún bochinche por eso. No hay ningún problema por eso. En el tema de justicia, la cantidad de gente que se forró de plata y nadie está preso. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos, la falta de un Estado Alan, eficiente. ¿Qué tiene que ver con acá el en liberalismo Paraguay, eso, por señor? ejemplo, Alan, Alan, vos reclamás que es falta de Estado. Y los mismos que vos tildás de monopolistas están copando el Estado. O Por culpa sea, del Alan, Estado es lo que estamos así, esa puta. lo que están haciendo es, mira, y te pongo claro, es justamente el ejemplo de la pandemia fue demasiado, demasiado visible. ¿Qué pasó? Todas las empresas relacionadas con Cartes, Bierzi y compañía tenían libertad total para comerciar, ir a importar productos y lo que sea. Apenas se fue el individuo o el pequeño comerciante, ¡paz! Ya salió en la tele, comerciantes se van a contrabandear eso. A ver, eso es mercantilismo, es justamente lo que nosotros también combatimos. Y lo que vos estás confundiendo es que justamente el Estado lo que hace es perpetuar ese sistema. O sea, que Cartes, Claro, Bierzi y compañía, estás confundiendo espera, el copamiento del gobierno con el Estado. Porque no, acuérdate que parte del Estado, justamente lo que constituye el Estado es la Constitución Nacional. Y eso no pueden coparlo. Eso no pueden coparlo. Alan, Entonces ¿te puedo hacer ahí una es donde pregunta? justamente
se debilitan las leyes, se debilitan la Constitución Nacional y es donde empiezan los problemas. Y es Sí, ahí pero donde está nuestro Cartes problema casi principal, logró su en la reelección. falta de Acá en un Paraguay ejercicio nadie le de paró a Cartes en eso. justicia. Le pararon Trump y Bergoglio. Lo único que le pararon acá, Cartes atropelló todo. Entonces la Constitución, vos ves que ahí que no pudo. Acá en Paraguay atropelló todo. Mediante Trump y Bergoglio. Es que Cartes no es presidente ahora. Alan, Ahora, bien. lo que yo estaba diciendo es que justamente ese sistema de que solamente los poderosos pueden ir a importar mal llamado contrabando es justamente a través del Estado. Si Cartes no tiene poder estatal, o nadie, suponete, vamos a hacer una suposición. Si no existe Estado, vamos a suponer, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta, pero vamos a suponer que no existe Estado. Ojalá. ¿Cómo mierda va a evitar Cartes que la gente vaya a comprar? A No balazos. puede. Y vos No, pensás que la balazo, gente no, no, vos pensás que la gente, Pero vos va a pensás que la recibir gente no se balazos va a también. defender. Vos pensás Va que a la gente recibir no se va a balazos, defender, es claro, tonta. La gente es claro. tonta, se le va a poner Ah, a pecho Si entonces no vamos hay a ir a la, Estado, comercio si no y hay entonces contrabando. vamos Estado a ir a y la guerra Cartes te civil. Entonces. tira, vos le tirás. Vamos a ir a la guerra civil entonces. Vamos a ir a la Donde guerra el civil. libre Carte puede comercio, comprar un La guerra de los ejército mercados profesional nomás, no paraguayos. hay ¿sabe por qué forma. se Te hice producen las una guerras? suposición justamente por eso. ¿Sabe por qué se Carte Te puede hice producen una comprar un las guerras? ejército suposición. profesional si quiere y puede ir a Alan, pasarle todo el mundo por encima. Nadie tiene, o sea, puede comprar un No ejército le profesional y conviene les pasa hacer lo que hacen. nada. Se van a vender, van a Alan, morir todos. Eso, o Alan, sea, ¿te puedo hacer una ya es pregunta? muy teórico económico, Ojo, ¿verdad? ¿acaso no Desde el es eso punto ya de el Económico. vista, Estado? desde el punto de vista ¿Acaso no es eso ya el Estado? realmente dentro de las otras Alan, religiones dar sus religiones que quieran o gente que cuesta Justin, creo quiera que decir no se escuchó muy bien la última parte. más, es muy interesante. Y usted tiene problema de conexión, no se entiende nada de lo que dicen. Bueno, Sí, a Se ver, le corta. yo te quiero hacer una se le pregunta. escucha súper mal. ok, ¿se escucha Acá, algo? acá, por ejemplo, Un en ratito, Paraguay, esperen un ratito, Fernando, un rato. Para que termine de hablar nomás Justinianus, ¿podemos apagar todos los micrófonos, por favor? Porque Un no se rat- le escucha bien. ok, un ratito nomás, disculpen por favor. Es para tratar de enfocar nomás la discusión dentro de un tema. Podemos seguir hablando después de diferentes políticas económicas, qué pasa si hay Estado, si no hay Estado, pero puntualmente el tema del espacio de hoy, desde el punto de vista católico al menos, tiene respuesta, y no es una respuesta que la damos nosotros, sino una respuesta que la da la Iglesia a lo largo de los siglos y que fue consistente siempre. Ahora, ¿puede alguien estar en desacuerdo con la Iglesia Católica? Está en su derecho y puede discutir eso. O puede alguien tener otra religión y opinar cosas diferentes. Puede ser, está bien también. Ahora, simplemente dejar que desde el punto de vista católico ya la pregunta tiene respuesta. Entonces, si alguien tiene algún tipo, yo ya me estoy retirando, si alguien tiene algún tipo de preguntas, consultas, dudas, puede hacerlo mañana sin problema. Me escribe nomás. De todas formas, voy a hacer un hilo mañana explicando así, resumiendo la postura, ¿verdad? O sea, es una demostración filosófica nomás, muy parecida a una demostración matemática. yo tengo una Si alguien pregunta. tiene Lo bueno de todo es si algo no les gusta, pueden decirme ahí y lo resolvemos sin problema. Un gusto, muchachos. Saludos a todos. lo bueno de todo esto es que la conceptualización del pecado está en la Biblia y no en ninguna institución religiosa. Sí, eso sí. Pero, Justiniano, yo te quería tirar una pregunta rápido. ¿Qué hace el católico entonces que es liberal y tiene el conflicto de que quiere seguir siendo católico, pero no puede porque ser liberal es pecado? Y Es una falacia. está en una situación ¿Cómo similar que ser libre? a la que está un ¿Cómo católico que que, ser por libre de un ejemplo, pecado? ¿Cómo que la libertad es un pecado? ok, Eso es lo más estúpido que yo escuché en mi vida. ok. Si un católico está en una situación en que tiene ideas liberales, está en la misma situación que un católico que, por ejemplo, se encuentra en fornicación, se encuentra en adulterio, está en un determinado pecado y puede seguir la vida como católico, puede decidir confesarse y Esteban, dejar esa vida, Esteban, o Es como, bien es puede como un Esteban, clérigo Esteban, suizo. tiene que tomar una una pregunta y te decisión en ese dejo. punto de Una vista. pregunta. Esteban, una pregunta y te dejo. A ver, Dale, te escucho, te vos escucho. estás diciendo que ser liberal es lo mismo que cometer fornicación, que cometer adulterio, que asesinar, que todo eso. Ahora yo te pregunto, hace rato te dijo, creo que fue Fernando,
que el pecado es la violación de las leyes de Dios. ¿En qué parte de la ley de Dios se condena a ser libre? Eso ya lo hablamos al principio, porque hablamos de la definición de libertad que le da la Iglesia, que es libertad moral, y lo que es libre albedrío, que es en lo que generalmente en ese espacio hoy se le llama libertad. La libertad, o sea, el libre albedrío se puede usar para el bien o para el mal. Considerar que el libre albedrío es en sí mismo un Pero eso bien ya superior, dijiste. eso es pecado, porque es un error. Pero eso ya dijiste. Ahora, lo que vos estás repitiendo es, a ver, si vos, como católico, tenés la tendencia innata a hacer lo malo o a hacer el mal, ¿por qué un liberal tiene que tener la tendencia innata a hacer lo bueno? O sea, todos tenemos la tendencia innata a hacer lo malo. Que eso no quiere decir que promovamos hacer lo malo. ¿Me Disculpa, explico? no entiendo tu pregunta. Justiniano, como No entiendo tu yo te pregunta. hice la pregunta y quiero ver nomás si entendí bien. Sí, pregunta, o sea, pregunten bien y vamos a ir respondiendo. Según tu explicación, que la cual, digamos, yo no estoy de acuerdo y tengo todo mi derecho y sé que vos entendés eso y todos también, y de hecho ni siquiera soy católico, más que nada por curiosidad, eh, por el simple hecho de que el liberalismo encara desde el punto de vista humano la libertad y no del punto de vista divino en Dios, eso hace que el liberalismo sea pecado para la Iglesia Católica. A ver, no. El error es muy simple. El error es poner la razón humana como soberana. Este error Eso, deriva exactamente. de la definición de liberalismo, por una parte, y de la definición incorrecta, según el punto de vista católico, de libre albedrío como libertad. Al haber esa confusión de términos, por una parte, y por la definición del liberalismo, que ve al libre albedrío como un bien superior, de esas dos cosas surge el error que es el que está, digamos, condenado por la Iglesia. Pero mira, lo que está mal Pero es cómo vos tipo, sabés, si una persona está poniendo a ver, la verdad divina o la verdad humana sobre sus decisiones? O sea, ser liberal no significa ser ateo necesariamente. Hay liberales ateos, sí, pero hay liberales que no. O sea, y hay liberales que pueden poner la visión divina tranquilamente y queda dentro de su jurisdicción individual. Entonces, no entiendo lo que pasa ahí. A ver si entiendo bien tu pregunta. Vos me estás preguntando qué pasa, digamos, de una persona hipotética que por decisión propia está, todas las decisiones que toman son según la ley divina. ¿Me estás presentando ese caso hipotético? Sí, un liberal, a ver, te pongo un ejemplo. Un liberal, pero Sí. dentro de la libertad que tiene el liberal, él puede elegir ser individualmente conservador, individualmente católico, individualmente cualquier otra religión y poner las pautas divinas como su norte. O sea, eso es justamente la libertad. A ver, totalmente. hay una contradicción de términos ahí. ¿Por qué? Porque si ponen las pautas, como voy a decir, a ver si entendí, si ponen las pautas divinas, como le llamas, por su norte, si elige las pautas, si elige las pautas divinas y dice, esto voy a seguir libremente, ¿qué está haciendo? Está subordinando su razón a la ley divina. Y por más que él diga ser liberal, en la práctica, lo que está haciendo, puede ser liberal, pero no está cayendo en el error del liberalismo. ¿Por qué? Porque Ahí está fallando poniendo su grande. razón Te digo algo. en segundo lugar. Ahí está En fallando segundo lugar. grande porque toda la conducta humana deriva de su entorno y de su propia visión de la realidad. O sea, siempre está subordinado a algo. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que si uno está subordinado a un hecho, deja de ser liberal, pero eso es totalmente incorrecto.
no Quiere dije decir, eso. entonces, Yo, si bajo esa lógica, no existe libertad. a ver, yo no dije eso. Vos estás confundiendo dos cosas distintas. Una cosa es limitado. Digamos, yo no puedo ir a hacer pipí en la casa del vecino porque estoy limitado por ciertos hechos, que es su propiedad privada y que va a defender y me va a tirar una piedra por la cara. ¿Ok? No significa que en ese caso mi libre albedrío está limitado. ¿Ok? Entonces significa es una limitación. Ahora, ¿qué es una subordinación? Una subordinación es cuando yo pongo algo siempre en segundo lugar de otra cosa que yo considero más importante. ¿Ok? Sería en el caso en el cual yo siempre, todas mis decisiones, voy a subordinar al hecho de respetar la propiedad privada de los demás, digamos. Entonces, para mí, lo más importante de todo es la propiedad privada de las otras personas. Entonces, todas las decisiones que yo tome van a estar subordinadas a eso. Entonces, es una cuestión de elegir bien los términos. ¿Sí? Una cosa es Según, limitar, otra cosa es según subordinar. según esa lógica, todos los que están subordinados a la propiedad privada no son liberales. Perdón, no te entendí la última parte. Que según esa lógica, todos los que están subordinados al respeto de la propiedad privada no son liberales porque están subordinados a eso. Al igual que lo estaría subordinados a los principios divinos. Técnicamente La no verdad es no que yo pueden no ser entiendo por liberales. qué, la verdad no entiendo por qué se van a discusiones bizantinas como de este caso Creo que de está la siguiente confundiendo. discusión va a ser cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler. El tema es muy sencillo, el liberalismo salvaje extremo es perverso, por lo ¿Cómo la libertad va a tanto ser es salvaje? Qué estupidez la que es. No Una podés estupidez es simplemente. decir de que el liberalismo es libertad. Eso es una estupidez, porque el ¿Cómo la No, liberalismo es todo libertad lo va a ser contrario de la estupidez salvaje? libertad. no es una, El ¿Cómo no ser liberalismo es es libre? esclavitud. estupidez. El ¿Cómo liberalismo es ser libre va esclavitud. a ser El salvaje? liberalismo es esclavitud a tus pasiones, es esclavitud a tu voluntad O sea que ser subordinada, esclavo es bueno para ustedes. contraria a la razón. O sea que O ser sea, esclavo al Papa o al pastor o no, ¿qué al... esclavo del si Papa puedo ni qué terminar la carajo? idea, No. El si puedo liberalismo terminar es la la idea y David, después esclavitud. seguimos. El La liberalismo, mira, don't David, tread la on me. servidumbre lo que estaba era en la edad medieval, o sea La que bandera, la Ustedes, bandera. bueno, ahora Alan va a terminar su idea. Alan, puedes prender tu micrófono, por favor. Gracias, Marchi. Justamente el liberalismo extremo, el salvaje, como solemos llamarle, es perverso. O sea, conduce a lo que ya estuvimos hablando anteriormente, a monopolios, a la explotación. Y bueno, ya es parte de conocer la historia, no solamente del pasado, sino también del presente, un liberalismo sin solidaridad. El que pone justamente esa regulación últimamente es el Estado, pero sin tener esa regulación volvemos nosotros justamente a un estado totalmente primitivo donde el más fuerte es el que domina todo. Y es ahí justamente donde nosotros, por eso otra vez tenemos que distinguir, cuando habla justamente Víctor Pavón, siempre distingue hablando del liberalismo republicano, para justamente dar la distinción entre lo que es el liberalismo, que nuevamente, tradicionalmente, o sea, por antonomasia es perverso. Por lo tanto, tiene que ser en ese sentido anticristiano, no solamente anticatólico, sino que anticristiano. La perverso solidaridad según es vos. parte del fundamento del cristianismo. La solidaridad es parte del fundamento del cristianismo. Ahora, dentro de un régimen totalmente liberal, yo no puedo obligar a nadie a ser solidario. En otras palabras, si alguien se está muriendo de hambre, si alguien se está muriendo de hambre, y le deja morir, yo no le puedo decir nada, absolutamente nada, porque no se le ocurre darle un plato de comida. Entonces, y a eso hemos llegado en la historia de la humanidad. En la humanidad se ha llegado justamente, el liberalismo ha llegado a esclavizar
pueblos enteros y a esclavizar literalmente, no solamente así como hoy día se habla de esclavitud, pero se ha esclavizado en nombre de esa libertad individual y libertad de comercio. O sea, solamente hay que leer la discusión que hubo entre el norte y el sur en Estados Unidos y la defensa que hubo por parte del sur de por qué seguir con la esclavitud. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y estar justamente en mi posición, dentro de un punto medio, dentro de un punto de regulación donde todos los organismos se regulen o se controlen entre sí. Lo que entendimos bien es que había sido la solidaridad a punta de pistola, había sido de solidaridad, no robo. Eso es lo que entendimos. Sí, totalmente. ¿Cómo la solidaridad va a ser? Tiene que ser obligatoria. Entonces, Buenísimo, deja de ser o sea, yo lo le voy a más poner estúpido que existe. una pistola en la cabeza a mi vecino y le voy a decir, dale tu plata a la vecina de al lado porque ella se está muriendo. Había sido eso de solidaridad. Increíble. Y sí, me parece, se estaba muriendo la querés, pobre, loco, el ejemplo de necesitaba. Milei es exactamente lo que dice, pero eso me parece eso es perfecto, es justamente mucho lo que más vos dijiste. ético. Es mucho más ético para una persona, te explico, el derecho a la vida es mucho más importante al derecho de la propiedad. Y eso Es difícilmente ético, que lo no moral. entienda Spooner, pero es Es así. ético, no moral. Pero, ¿y cómo decidimos? Y ¿sabes qué? ¿Y Te voy a cómo refutar, decidimos a te voy a quién le refutar, quitamos sus espera, cosas para te voy a ayudar a alguien que refutar, está en UTI? te voy a refutar con teología. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Y también en la parte Eso no donde dice Dios, eso no lo dice eso Dios. dice la Biblia, Eso no eso lo dice dice la Dios. Biblia, que es de, Pablo de dice. inspiración divina, Pablo hablan, dice. por favor. Y también ¿Dónde en la dice ley, eso? en la ley Eso dice está, ¿Dónde eso dice está eso? eso está en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice. en el Te Nuevo lo puedo Testamento, en buscar. hecho ¿Y está. en qué parte del Nuevo Y Testamento yo dice te que voy a eso es Dame un palabra robar, de segundo, Dios? dame un segundo y te busco. te voy a Dame un robar, segundo te y voy te a busco. robar, ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que es palabra de Dios? ¿Perdón? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que es palabra de Dios? 3:10. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para censurar, para hacer lo correcto, Alan, por favor. Eso está en Timoteo, eso está en Timoteo, por favor. y eso Quédate nomás en tu está en campo. Timoteo cuando todavía no se escribió el Nuevo Testamento. No importa, Alan. Claro Pero que importa, ¿cómo me vas a decir que una cosa es inspirada si no está Pero todavía Timoteo es Nuevo escrita? Testamento. O sea, Pero según vos, según vos, el libro de Hechos y el Nuevo Testamento no es de inspiración divina. La inspiración divina es lo que diga la Iglesia Católica, papá. Perdón, o No sea, es lo que Dios Jesús mío, dice, qué ignorancia. Vos sabés que la Iglesia Tremendo. Vos estás Los que locazo, se viejo. metían a su hija y la mataban primera a Biblia. los... Eso es lo ¿Dónde más está la primera tremendo. Biblia? No, ¿Dónde está la Pero, primera Biblia? papá, la Iglesia Dentro de la hermenéutica existen reglas y una que corresponde a esto es lo que el Pablo mismo dice cuando él habla y dice esto lo digo yo y no lo digo en nombre de Dios, palabra similar, o sea, no lo digo por orden del Espíritu Santo, Ahora, lo que bueno, sea. te remito Entonces, para lo vos. mismo ocurre, pero Pará, ¿me pará, dejas pará. hablar o no? lo más Pero anticristiano. vos hablas mucho, Alan. Claro, no me dejas terminar la idea. Tenés que Deje Me ser que yo dejas entre terminar la Pablo, idea. deje que yo Y entre Porque si vas a hacer después un la otra monólogo de parte, una hora no se puede entender nada. No se puede debatir. Lo Sí, más vos anticristiano de la decís, Iglesia Católica. el Antiguo Testamento es inspiración divina, No. entonces, Alan, ¿verdad? A ver si ¿Qué respetamos. digo según lo que no. dice ¿Quién dijo de que lo más Timoteo. anticristiano de la Iglesia Católica? ¿El Antiguo Testamento es o no de inspiración divina? Por Dios, eso nomás quiero saber. ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Quién Lo más ¿Según quién? anticristiano. Yo Pregunto estoy diciendo. Y te pregunto si yo a vos, es el Spooner, Antiguo Spooner, Testamento de inspiración divina. Spooner, Gente, yo te hay un pregunto a vos, criterio que Spooner, puede yo, ayudar en esto. Hay un criterio que puede ayudar en esto. Claro que sí, hay un Voy a criterio. voy a La presentar. autoridad, hay un No, criterio que es Nadie me la respondió autoridad. todavía si el Yo Antiguo te voy a Testamento responder, es de inspiración vos no me divina. respondiste a mí, Yo te voy a vos no me responder, respondiste a mí. Spooner, escúchame. ¿Según ¿Qué no te quién respondí? es inspiración divina? Yo te voy a responder, ¿Qué? Spooner, escúchame, na. Ahí te Yo va a te voy a responder, responder. Emilio. Spooner, te voy a responder. Sí. Es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra que viene aquí a la mente es autoridad, autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que escribió eso? ¿Quién es el que definió que eso es autoridad divina? Respuesta.
la Iglesia Católica. Entonces, si la Iglesia Equivocado, Católica señor, dice, Por favor. equivocado, no, pero lo lamento, equivocado. no escribió Pero Martín niño, Los Lutero, manuscritos, no escribió los Martín manuscritos de Lutero, Dios Qumran mío, eran muy Dios antiguos mío. a la no, Iglesia no, Católica. no Qué, escribió qué, Martín qué, Lutero, Los qué rollos gente que no Jesús escribió perversa, de Martín verdad. utilizaba Lutero, en la ¿no? sinagoga era muy antigua la Iglesia Católica. O sea, lo Mentira, que hizo la falso, Iglesia fue recopilar otra cosa. No claro es que que la sí, Iglesia Y bueno, Católica le dio dijo, autoridad. y, Pero eso es una claro, la falacia. Iglesia No me Católica vaya a eso es, venir a joder es con inspirado. eso, por eso es la Dios. Este palabra libro autoridad. sí es inspirado, este libro no es inspirado. Eso dijo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica definió el canon. El Papa Damaso le dijo a Jerónimo qué libro tenía que traducir al latín y ahí existe la Biblia. La Biblia es un libro católico. La Biblia es un libro católico. Realmente no es el tema de discusión, ¿verdad? Pero yo te pregunto a La vos, verdad, según la quién es verdad, de inspiración, según Spooner, te pregunto a vos, según quién es de inspiración divina la la Biblia. verdad que Spooner, la verdad que Spooner siendo libertario, liberalismo, no sé qué es lo que es, pero no respeta la libertad del otro de hablar. En ningún momento, o sea, Ustedes eso son los que que nos dejan hablar. monopolizás Hace el rato Déjenos micrófono, ustedes, hablar a ustedes Erwin, fueron, déjenme Usted hablar habla a ustedes como Déjenme una Erwin, hablar, micrófono hora. y déjenme después me hablar. vas déjenme a hablar hablar del a Alan, respeto de la Erwin, ese, libertad. Alan y todos déjenme estos hablar a Erwin, están déjenme expandiendo su hablar a idea. Erwin. Mire, yo creí que este era un canal liberal y acá hay más zurdos asquerosos que no sé qué. Están diciendo que quieren vivir en el El siglo I liberalismo es con el zurdo. Papa, con el Papa Déjenme como, hablar como a presidente. Erwin, Por Erwin, favor, ¿sabes cuál es déjenme la hablar Están a primera Erwin, izquierda? diciendo que la Erwin, ¿sabes cuál es libertad la es primera un izquierda? déjenme hablar pecado. a Erwin, Están Erwin, diciendo que la, Erwin. mira, tampoco, no, viste, La no dejan libertad no es hablar, no dejan liberalismo, el hablar. liberalismo es tampoco, esclavismo. déjenme hablar a Erwin, ¿qué querías decir? Bueno, que se cuiden porque esta gente le puede quemar en la plaza si no están de acuerdo con esta gente del siglo I. Son y aparte, lo más Es estúpido que un escuché jacobino, es que la guillotina, libertad es un guillotina. pecado. ¿Cómo que la libertad va a ser un pecado? Ustedes están confundiendo ¿Quién te habló de libertinaje con libertad? libertad. Liberalismo, liberalismo. Ustedes están La confundiendo libertad no es libertinaje. liberalismo. No, el Es la liberalismo no es misma, la libertad. libertad, y ustedes están diciendo que el monopolio y que todas esas atrocidades es culpa de la libertad. Es No, justamente ya culpa del se está. Estado que ustedes No, defienden. el Todo eso liberalismo, no, monopolio, el todo Estado esa es el estupidez. creador, el Estado es el creador del liberalismo. El liberalismo creó el Estado ¿Cómo que Leviatán. el Estado va a crear el liberalismo? Es lo más Claro, estúpido, porque el claro, ser no, lo humano es más libre. no, el estúpido sos vos, hermano, porque el El ser liberalismo humano creó vivió el buscando la Estado libertad. moderno, Y hoy en creó la día, porque tenemos democracia más liberal tecnología, parlamentaria, ¿viste? el ¿No deja de Estado. hablar? Dale, ¿Qué más habla, habla? ¿Qué déjame más responderte habla? después. ¿Qué más habla de libertad o que está apoyando el siglo I ahí con el Papa? Que no ¿Qué sé, ¿qué siglo puta tiene uno ni con... 8 y cuarto? Bueno, ahora En el te siglo voy a uno decir era. algo. Ahora te digo algo. ¿Cómo vas a hablar que la libertad inventó el Estado? El ser humano, por naturaleza, siempre El buscó la libertad. Ahora, liberalismo. gracias a toda la tecnología, cada vez tenemos más libertad sobre nosotros mismos porque nadie nos puede dominar así nomás, ¿entendés? Pero no podés decir Totalmente. no podés decir que el liberalismo es causa el monopolio cuando el Estado y todo ente regulatorio es lo que causa justamente eso, porque le da el monopolio a ciertos agentes que a ellos les conviene. ¿Me Ustedes dejas son los que están responderte? causando todos los desastres. ¿Me dejas Son los Bueno, responderte? asquerosos. yo me tengo que ir ya y quería decirle nomás, quería aclararle a Alan que ya que a él no le gusta el Nuevo Testamento, entonces le saco el Viejo Testamento, ¿verdad? Eh, A las Dios 7 hay que marcar, mandó Fuller. al pueblo, y ojo, esto fue Dios al pueblo. Él dijo que tenían que dejar un cuarto de su parcelita para los huérfanos, para las viudas, para tal cosa, ¿verdad? Eso es solidaridad según Alan. Ahora, Alan Bueno, según obvia Dios. el hecho, espera, Alan obvia el hecho de que los dueños de las tierras tenían que dejar ese un cuarto de la parcela ahí, pero esas personas tenían que ir a espigar. O sea, no era que la gente se sentaba a esperar la limosna y los terratenientes tenían que ir a llevar. No, hasta en eso es justo Dios. ¿Sabes por qué? Porque si vos no trabajás, si vos no haces un huevo, no te mereces ninguna limosna. Morite de hambre si no querés, si querés vivir mantenido. Así de sencillo es. Y eso Si no mismo, producís, no comés. imagínate que a las viudas y a los huérfanos, si ellos no se iban a buscar una parcela que le dejaban los terratenientes, se morían de hambre. Así de sencillo. ¿Quién dice otra cosa, Bueno, Spooner? te Yo no creo que Alan, te yo no creo que respondo, Alan te haya dicho respondo ahora otra cosa. sin que me Nunca dijo interrumpas, te eso. respondo. En la hermenéutica bíblica, otra vez, se analizan
cuáles son las voces que hablan. Y Pablo, como él mismo dice, no es una voz autorizada por Dios siempre, y lo dice confiesamente dentro de las Escrituras. Uno. Ahora, cuando Pablo dice eso, el que dice eso dice también que la mujer no hable, pero se está refiriendo a varias cosas. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice en su resurrección ya, dice, dale de comer a mis ovejas. Y lo dice 3 veces. Le pregunta Pedro, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí. Entonces, dale de comer a mis ovejas. Y está hablando de comer, no está hablando espiritualmente. Apacienta El mis contexto, ovejitas. otra vez me vas a me cortar. Habla en términos espirituales, obviamente, pero eso van a hacer tener. Y no tenés un poco de respeto. Pero yo te escucho atentamente y no te corto. Te estoy diciendo cómo son las reglas hermenéuticas. Aparte del contexto, están desayunando con comida que Jesús había proveído a los pescadores. Entonces se refiere a eso y repite 3 veces la misma cosa. Dales de comer a mis ovejas. Dales de comer a mis ovejas. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más autoridad en ese sentido? ¿Pablo o Jesús? Dios, yo te cité Dios en el Antiguo Testamento. Permiso, Marcel, le voy a responder, después ya te cedo. A ver, Dios tiene más peso que Jesús, primero que nada, y Dios fue el que hizo la legislación, de lo que te dije, del 1/4 de parcela, y que los huérfanos y las viudas tenían que ir a buscar. Segundo, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejitas, no le dijo dale de comer. Apacienta. ¿Qué quiere decir apacienta? En griego, ¿qué significa? Por favor. No era que vos respetabas cuando se habla. Vengas con estupideces. No era que vos Pero respetabas. tú de ese me está diciendo. Número uno, acordate que Jesús vino a cambiar justamente la ley del Antiguo Testamento. Justamente, vino a cambiar, y justamente se establece en el primer concilio de Jerusalén. Se establece con los concilios, yo me limpio el culo. Con los concilios me limpio el culo, eso es papel humano. La libertad. Para poder entenderlo. Yo voy a dar un versículo yo estaba hablando y supuestamente ustedes respetaban. Dice, dale de comer al hambriento, dice Eclesiastés 11:1. Jesús vino a dar la libertad. Acá Alan dice y si ahí te habla, dale de comer al hambriento, dale de comer al hambriento, boludo. No, es que vos decís, no, mira, no le doy de comer porque dice en 1 Timoteo quien trabaje que tampoco coma. Ese es un versículo del contexto de lo que está hablando Pablo ahí, que sacaron de contexto. Ahí no está hablando de la viuda, del huérfano, del que no puede trabajar, del tullido, del enfermo. Ahí está hablando de personas que pueden trabajar y no trabajan por haraganes. Eso es sacar de contexto un versículo. Bueno, puedo responder ya, porque para mi turno ahora y vos te metiste. O sea, Alan se metió y me sacó el micrófono. Bueno, adelante. Bueno, lo que digo es, primero que nada, uno claro que siendo cristiano tiene que ayudar. Ahora, esa ayuda no puede ser coercionada. ¿Entendés? Esa es la diferencia. En ningún momento de todos los pasajes que Jesús citó, habló de obligarle a la gente a hacer caridad. Siempre cuando dijo hagan caridad, fue de manera voluntaria. Y de hecho ellos hacían caridad. Y otra cosa, cuando él multiplicó los panes y los pescados, Alan de seguro no leyó todo el contexto, eso es lo que pasa, leyó solamente esa parte. Cuando él multiplicó los panes, ¿qué pasó? Esa misma muchedumbre le volvió a seguir a Jesús hasta no me acuerdo más qué zona de Galilea, ¿verdad? Le volvió a seguir. ¿Qué dijo Jesús ahí? Jesús dijo, no, ustedes me buscan porque quedaron satisfechos. ¿Sabe qué? Yo me piro de acá. Mi deber es alimentarlos espiritualmente, no alimentarlos físicamente. Ustedes tienen que trabajar más o menos, o sea, no le dijo ustedes tienen que trabajar, pero indirectamente le dijo eso. Es su obligación. Yo no voy a quedarme acá a hacerle milagros para alimentarle todos los días. Y de hecho no lo hizo. O sea, en el momento que Jesús estaba en la tierra, él tenía el poder para eliminar el hambre, para eliminar la enfermedad, y no lo hizo. Yo me no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso no era su deber en ese momento.
Spooner, yo me Ahora, quiero entonces, retirar, yo la me quiero caridad retirar. siempre es voluntaria. Spooner, yo me No. quiero retirar. Te dejo con Tío Torque, pero voy a decir una cosa así rapidísimo y me voy. El liberalismo es pecado. La Iglesia Católica ya lo definió contundentemente. Sorry. Vaya Eh, Por cagón. suerte, la Vaya. Iglesia Católica no Bueno, tiene el monopolio de la verdad. estoy a dormir, a cerrando. dormir, a dormir, a Estoy dormir. cerrando. Estoy cerrando. Liberticida, Bueno, Estoy liberticida. cerrando. lastimosamente, ¿Libertad es lo mismo que liberalismo? No. Algún día vamos a discutir qué es libertad acá, pero no es lo mismo que liberalismo. Lastimosamente, Según tu algunos creen que concepto, liberalismo es lo mismo que libertad y bueno, lo lamento. Tres, Justi al comienzo y al final Alan, creo que se pasearon bastante ya desnudos en este chat y también modestia aparte, pero Es el famoso también autobombo que siempre se acostumbran a hacer, a darse lo, palmaditas lo entre los lamento, mi acéfalos querido. mentales. Por no, último, no, por después se último van y a, me Porque voy. ser van a libre Por es pelear. último y me voy. pecado. Por último y me voy. Lo que hace Spooner es Ser libre es precisamente pecado. escúchame un ratito. Lo que Ya había hace sido Spooner lo que es dice el Papa, es precisamente, lo que es pecado y lo que no. lo que hace Ahora me Spooner entero. es El Papa es más precisamente poderoso la que Jesús. razón por la cual, por lo que hace Spooner es precisamente la razón por la cual la libre interpretación de las escrituras es un error. Es un error. Lo correcto es seguir a la tradición, el magisterio y la revelación que la tiene la Iglesia Católica, nadie más. Falso, Hasta falso. pronto. De hecho, Se Gracias, las llama mismas amigos. Bergoglio. escrituras Un dicen que las abrazo. escrituras están Se llama primero. Chao, Por Bergoglio. chao. eso Pablo segunda de dice que Pedro se tiene 1:9, que Chao. segunda examinar de la Pedro tradición 1:20. mediante las escrituras. Quiero acotar un Bueno, poco ya. más, no voy a hablar mucho y también de Sí. paso para terminar la idea, no pude terminar porque es cierto, le saqué un poco el espacio a Spooner y le devolví otra vez, ¿verdad? Justamente volviendo a la parte de las escrituras, mucho, como acá hay una discusión bien grande entre quienes son católicos, no son católicos, hay ateos, qué sé yo, ¿verdad? Para lo que viene a ser la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, el liberalismo sí es pecado y eso está plasmado no solamente en lo que dijeron hace rato las encíclicas papales, ¿verdad? Sino que varios puntos de lo que toca el liberalismo están también marcados dentro del catecismo de la Iglesia Católica como con una percepción diferente, condenando la idea irrestricta de eso, pero para no ahondar mucho, dentro de la Iglesia Católica sí es pecado. Ahora, dentro de las religiones particulares que pueda tener cada uno que no sean de la Iglesia Católica, perfecto. Ese, como dijo Justiniano, es otro tema. Ahora, ese ya cabría en otro espacio más grande. Ahora, volviendo al tema de las escrituras y que hubo una discusión acá. Nosotros como católicos sí creemos que la Iglesia Católica tiene la revelación divina. ¿Y por qué eso creemos nosotros? Mira, la Biblia, como habíamos hablado, los cuatro evangelios, las cartas de Pablo y el Apocalipsis, que ya en otras Biblias se le llama revelaciones, eso fue el Papa San Dámaso I que compiló. O sea, que mandó compilar con San Ireneo de León, compilaron la Biblia en el 382. Bueno, ¿qué pasa? Si la iglesia no tuviera la revelación divina, entonces, ¿por qué las iglesias actuales aceptan esa Biblia? ¿Por qué no se van a buscar los evangelios? Por ejemplo, el evangelio de Judas, está el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, ¿verdad? Pero no, ellos se quedan con el evangelio que eligió la iglesia católica, que decidió traducir. ¿Por qué no leen los otros casi 2000 evangelios? Creo que había mezclado ahí entre falso y nuevo, posmodernos, antiguos, otros que se decían que eran apóstoles y no eran apóstoles, que es el caso de Mani, por ejemplo. No, ellos se quedan con la Biblia que compiló la Iglesia Católica, con los escritos que eligió la Iglesia Católica, que eligió y dijo, por revelación divina, estos son los originales y el resto es falso. Entonces, si la Iglesia Católica no tiene revelación divina, significa que esos evangelios son falsos. Pero no, aceptan los evangelios, pero rechazan a quien compiló los evangelios. Bueno, pero eso es otro tema, no viene tampoco a la charla de lo que es el liberalismo acá, del liberalismo es pecado. O sea, particularmente, yo no puedo hablar mucho porque todavía estoy llegando, ¿verdad?, a mi casa. Y quería comentar nomás un poco que dentro de la Iglesia Católica, que sí nosotros creemos que tiene esa revelación divina, por lo que ya comenté, se condena al liberalismo y por consiguiente, para el catolicismo está condenado. Ahora, en otras religiones, otros tipos de cristianismo, tal vez.
Eso es todo, muchísimas gracias. Según referente a lo... Gracias, Marce, Archie, por sus palabras. ¿puedo decir solo una Igual, cosa? dale, José. Yo Una igual cosa. cierro ya en unos minutos, así que podemos ir despidiéndonos. Ok, una sola cosita nada más. Quizás él no estuvo, lo vuelvo a decir de nuevo. El pecado es un pensamiento determinado por la religión, ¿ok? Ahora, para vos, que vos dijiste que el liberalismo es pecado, perfecto, pero eso lo decís vos, pero hay religiosos que no piensan lo mismo que vos, No, lamentablemente. no, yo Si digo lo que querés dice ser la el iglesia, único, hermano, no, no es me un parece pensamiento mío, o sea, perfecto. yo no definí eso, el que definió es la iglesia. Ahora, que haya personas que se digan de la iglesia, pero vayan en contra de los escritos de la iglesia. Bueno, cualquiera es pecador también dentro de su religión, ¿verdad? Hay hindúes que comen vaca también, o a pesar de que son pecadores. Una cosa es lo que dice la iglesia, yo estoy repitiendo lo que dice la iglesia, no lo que pienso yo particularmente. ¿Y por qué no puedes tener un pensamiento propio? Bueno, en fin, perdón. Marchi, yo pedí la palabra. Sé que es debate libre, pero están hablando todos y quisiera yo también aportar, si se puede. Sí, adelante, adelante. Bueno, creo que ya explicaron tanto Justiniano, el profe Moriarty y ahora Marcelo Alonso. Yo quiero complementar más lo que dijeron, ¿verdad? ¿Por qué el liberalismo es pecado? El primer liberal fue Lucifer. Lucifer fue el que dijo, no serviré a Dios, porque quería hacer su santa voluntad. Y dijo, yo voy a seguir mi voluntad. Entonces eso fue lo primero que dijo Lucifer. No servían, no serviré. Entonces Y Dios Lucifer le fue dejó. el primer liberal. La segunda palabra fue similis ero altísimo, que significa seré igual a Dios. Entonces, dentro de las Ese sectas sos vos. gnósticas, no, dentro de las sectas gnósticas, que luego toman eso la masonería, crean la frase libertad, igualdad y fraternidad, que eso se apropia de ello también la Revolución Francesa, que fue una revolución masónica y por sobre todo liberal, ¿verdad? La Revolución Francesa fue liberal. Entonces, ¿qué hace el Pero liberalismo? cómo si había sacerdotes también dentro del lado izquierdo que Y sacerdote, querían abolir y la claro, monarquía? eran unos sacerdotes hijos de puta, mira, ya te digo, yo te digo, siendo católico, digo, esos sacerdotes eran los juramentados, eran hijos de puta, porque ellos estaban en contra de la iglesia católica. Entonces, ¿qué hacen los liberales de la Revolución Francesa? Crean el Estado moderno. Porque No antes el estaban en Estado, contra, pará, antes, sí, no pero estaban en contra de déjame la terminar religión la idea, católica. No déjame estaba, no, terminar la idea. espera, pero te contradigo nomás ahí. No estaban en contra de la religión católica, estaban en contra de la teocracia. Y de hecho que el concilio de No estaban en contra, 1965, el no concilio de estaban, 1965 ya afirma que está bien el laicismo. O sea, no, está bien jamás, que la jamás gente la pueda iglesia dijo que elegir está su bien el laicismo. religión. No, jamás la iglesia dijo que está bien el laicismo, porque el laicismo es justamente quitar a Dios en medio de la vía pública. Eso es Y el lee el laicismo. concilio de No, vos 1965. no leíste, yo te digo que leí. El Concilio Vaticano II no dice jamás que el laicismo está bueno. Habla de la libertad religiosa que no se le puede imponer por el Lo mismo que el Estado. laicismo, eso es el No, laicismo, no es elegir. laicismo, no es laicismo, es la sana laicidad. La sana laicidad. Y si vos lees luego, la doctrina social de la iglesia que No desarrolla es eso, laicismo, es laicidad. antes sí, laicidad es diferente que laicismo, así como Qué liberalidad no es lo mismo simpáticos que, son con los conceptos. claro, pero así mismo como el liberalismo no es lo mismo que liberalidad, ¿verdad? No es lo mismo, ismo es ideología, todos los ismos son ideologías. Entonces, el liberalismo crea el Estado, hace el Estado una persona. En todo momento los liberales se pasan diciendo, el Estado hace esto, el Estado hace aquello, el Estado no, no es una persona, es algo, no es alguien. Quien hace las Es cosas son los abstracto. gobiernos, quien hace las cosas son los gobiernos, no el Estado. El Estado es un orden que tiene una comunidad política, un grupo de personas con ciertas leyes, normas, y que es lo contrario al Estado, la anarquía. Entonces, ¿qué es la anarquía? Si el Estado es orden, la anarquía es el caos. Por eso el anarquismo es la peor de todas las revoluciones, ¿verdad? Porque está el liberalismo, el comunismo y luego ya está la anarquía. Entonces la El anarquía es estado de orden según vos. El estado de Oh, orden según vos. imbécil. el Estado entendiendo como comunidad política. Ahora, el Estado, bueno, como la E Es con mayúscula, orden. eso yo le dije a liberal libertad y se rió y se hizo el payaso, ¿verdad? El Estado Pero moderno, según vos es orden. sí, él es Pero si la según vos creación, es orden el estado, entonces un estado mundial sería el orden pleno. no, no, ¿Por qué sino no? porque sería un orden dictatorial, un orden a la inversa.
un orden a la inversa. ¿Y quién te dice Porque que Vos sos el un peor dictador estado acá, loco, y no te das pequeño cuenta. no es un no, orden dictatorial? no, no es porque justamente vos hablas de panarquismo, vos hablas de federalismo, lo hace, ¿cómo se llama este muchacho, el youtuber, el que hace esos videos que hizo el espectro político tridimensional? Eh, que es un liberal conservador, no me Cita nomás recuerdo. ya lo que dice, país, cita nomás, no vaya Bueno, a concentrarte en el nombre. ya sé, Gentil Hombre, un liberal que hace buenos videos en YouTube, y él habla justamente del federalismo, es algo muy semejante a lo que vos hablas de panarquismo, que tiene sus errores, obviamente, que es la cuestión de la voluntad, que todo sea voluntario con una estupidez, ¿verdad? Porque vos nacés en una familia, entonces, ¿qué es la familia? La familia es el primer estado, es la primera fuerza coercitiva en contra de la voluntad de los individuos. Entonces, el Estado moderno es una creación liberal, la democracia liberal parlamentaria es una creación liberal, el positivismo, el positivismo es liberal. ¿Por qué? Porque niega el derecho natural, el liberalismo niega el derecho natural, aunque haya liberales estúpidos que siguen diciendo que el Al liberalismo se basa en el revés, derecho el natural. liberalismo es natural. Quien No tiene niegue eso nada de es liberalismo. natural. No, el Vos liberalismo sos es lo el, más antinatural que existe. ¿Por qué? Porque niega Mira, el y derecho aparte, natural. espera, ya está hablando hace rato ya. Espera, te iba a decir algo. Vos Sí. dijiste recién que Lucifer fue el primer creador de la libertad por decir que no va a seguir a No, Dios. no fue el creador de la libertad, fue el Si primer Lucifer liberal, el decía, no, liberalismo no, contrario a la libertad. bueno, lo que vos Mira, quieras, liberal, contrario al llamarle liberalismo. cangrejo, Genial. llamarle cangrejo. Dale, te Si escucho. Lucifer decía, yo decido apoyarle a Dios, entonces también iba a ser libre porque su decisión era libre. Está siendo No, estúpido como te está planteando, no te das cuenta. no es Libre estúpido, fue su porque decisión, de todas no, maneras. porque una cosa es que tenga libre albedrío y eso no es libertad. Puedo tener libre albedrío O de sea que si tirarme elegía a en un contra, pozo si elige en contra y es eso no me hace libertad. Y si libre. elegía a favor, no es libertad. O Y sea, si yo no te vendo das mi cuenta que está libertad, me cayendo vendo. en una estupidez. No, mira, si yo vendo mi libertad y me vendo a una persona como esclavo, ¿soy libre o no? Porque lo Vos hice, sos porque fue libre un si acto estás haciendo, voluntario. si vos estás Porque vendiendo, fue si un me acto hablas de vender, voluntario. ya estás siendo No, libre. no es Si me libre. hablas de vender, estás siendo libre. ¿Acaso Lucifer no tuvo la libertad de rebelarse? Tuvo el libre albedrío, que no es la libertad. La ¿Y por libertad qué es no cuando yo libertad? ejerzo el bien y eso me hace libre. Si yo soy un drogadicto, soy esclavo de las drogas. Si yo soy un pajero, soy esclavo, o un putañero, soy esclavo de mis pasiones. Entonces, Y ese es el sí, liberalismo. ay, A qué ver, cuento. No quería decir algo No, porque no voy a hay opinar una esa última, foto para poner el ojo hacia arriba. voy a opinar una última cosa y Explicándolo ya me obvio. voy ya porque me tengo que ir. El concepto de porque tenés libertad que marcar a las errado 7. que tiene, el concepto de libertad errado que tienen es porque el pecado te hace esclavo suyo, pero eso Y es, la verdad te hace libre. primero, eso es un error. ¿Por qué? Porque esa frase de que somos esclavos del pecado es una metáfora nada más. ¿Por qué? Porque vos siendo perfectos, vos al ser perfecto, Adán y Eva eran perfectos. Ellos no eran esclavos del pecado y aún así pudieron elegir el mal. ¿Entendés? O sea, vos, por más de que seas perfecto, igual vas a poder seguir eligiendo el mal. Eso no va a cambiar nunca. Camila Genial, quiere pero hablar. vos mismo dijiste también, Spooner, de que al uno asumir en su libre albedrío decisiones incorrectas, tiene que asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿o no? Gente, yo me voy, puedo decir Totalmente. nomás lo que me pareció una falacia enorme antes de irme. Dale, Fernando, Sí, te te escuchamos. escuchamos. Dale, antes de irme, rápido nomás. No sé quién fue porque justo se me cerró la pantalla, pero el amigo que dijo que la prueba de que la Iglesia Católica tiene revelación por Dios porque ellos formaron la Biblia, es una falacia enorme porque primero, vámonos, todos los textos utilizados fueron dados a los judíos y escritos por los judíos, mejor dicho, por los hebreos y luego por los judíos en tiempo del Nuevo Testamento, porque Pablo, casi todo lo que escribieron eran judíos en Nuevo Testamento y el Antiguo casi todos eran hebreos la mayoría. Entonces, si alguien tiene algo de que jactarse, el pueblo judío actual y el antiguo hebreo. Segundo, si son tan celosos de supuestamente eligieron los textos, esos textos ya existían hace muchísimo. La Iglesia Católica lo que hizo fue agarrar lo que los judíos tenían
que eso incluye hasta el Nuevo Testamento y le agregaron después mucho más textos que son los apócrifos conocidos. Y si son tan No, celosos de eso, ¿por qué no cumplen eso? ¿Por qué pero justamente, hacen más lo que dice Fer, el Papa y no, cualquier otro tipo que ellos dicen que son la autoridad? Ellos se Fer, autoimponen la autoridad te y voy a no responder. cumplen los mandamientos. Los 10 mandamientos cambiaron, con lo más No, no, básico no, que no. Dios le dio en Te, dos te- piedras que él escribió con sus dedos, con su propio dedo, escribió los 10 mandamientos a Constantino. No fue Constantino, más adelante se le ocurrió a San Agustín cambiar los 10 mandamientos que Dios entregó. no, Y ustedes quieren decir que son la iglesia revelada. Fer, Tan loco, viejo. Fer, te voy a responder. Yo me quiero Primero, despedir, me quiero despedir. A ver, quiero decir nomás que todo este tema de la intensidad en el debate y todo eso, no se la crean, es joda, o sea, es chicana. Da gusto, No le boludo. tomen en serio. Quilamo, demasiado pega, Alan, te de la gran aprecio puta. muchísimo, son un capo. Tío Torre, que te aprecio muchísimo, son un capo. Le aprecio a todos, no se tomen personal. O sea que es un juego dialéctico, entiendan eso. Y Ah, yo, ah, sin drama, me siento a tomar tereré o lo que sea con cualquiera de ustedes. Entonces, Felipe abrazo por Fernando el y amor que a motor. descansen. birra, Lo más, a Gracias, forma, Junior. Buenas a forma de noches. Camila chiste, quiere a hablar forma hace de rato. chiste, a forma de chiste. Ser Fernando, católico y ser libertario es pecado como ser católico y ser puto. no, bueno, ese es otro Hola, tema, ¿verdad? Pero quiero darle la palabra a Camila, Fernando, ya sí, que un ratito terminó. nomás, así brevemente nomás quería responder porque escuché por ahí cuando todos estaban hablando al mismo tiempo que el liberal libertario creo que preguntó si uno no puede tener una opinión propia dentro de la iglesia. Creo que fue algo así No, cuando, opinión no, pensamiento propio dije. pero referente a la iglesia, ¿verdad? Tipo, un pensador de la iglesia no puede agarrar y decir algo así como lo que vos planteaste. Eso fue. Bueno, igual nomás voy a hablar, no sé si se me escucha. Sí, yo Pero te escucho. cuando nosotros, o sea, al menos a mí, como a mí me formaron, ¿verdad? Y hablando, o sea, escuchándole también al Tía Torque y eso, la verdad es objetiva. O sea, no es que cambia de acuerdo a la percepción de uno. Claro, o sea, vos mirás el cielo es azul. Marchi puede decir que el cielo es verde, pero el cielo sigue siendo azul. Y para un católico, la verdad es lo que dice la Iglesia Católica. Un fulano puede decir, no, pero la Iglesia, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pero para nosotros es la percepción más errónea que tiene esa persona de lo que es la verdad, ¿entendés? Entonces, una persona dentro de la Iglesia Católica puede decirse católico, pero puede tener una percepción completamente errónea de lo que enseña la Iglesia o de lo que es la Biblia o de lo que es el dogma católico o qué sé yo, ¿entendés? Eso nomás era lo que te quería decir. O sea, vos podés tener tu propio pensamiento. Ahora, ese pensamiento que vos tenés no distorsiona para nada lo que es la verdad que transmite la Iglesia. ¿Pero qué falla, en La el verdad es, individuo o en la religión, Camila? ¿cómo? ¿En qué falla? ¿En el individuo porque cree o en la religión? En el individuo, porque la verdad Camila, la tiene la Iglesia Católica. El individuo Camila, es el que capaz no tiene suficiente discernimiento o llamarle como Cam- quieras para percibir lo que es la verdad. Capaz percibe Camila, parcialmente la verdad. Sí, decime. No sé Pero se quién nada. supone que si Dios, la sobre verdad, todas las si la cosas, debe verdad amar. está, te digo nomás, si la verdad está en la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Católica contradice mandamientos demasiado claros? O sea, yo, Fer, digo Fer, nomás yo, por Fer, ejemplo, sí. no te harás imágenes ni semejanza de nada que esté en el cielo, la tierra o el mar. O en Timoteo dice, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el hombre. Y tienen como quintillanos de intercesores entre santos y vírgenes que a un tipo en la historia se le ocurrió canonizar, pero no hay un mandamiento divino. Simplemente un tipo dijo, yo soy papa, yo soy la palabra de Dios y yo digo tal cosa, pero está No, contradiciendo lo que Dios dijo en Jesús el fue el pasado. individuo que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él es el primer Qué papa. pelotudez más Sí, grande. pero eso No, ¿sabes no cuál es es una así, pelotudez? viejo. Te voy a decir cuál es una No es pelotudez. así. Porque No, cuando él le dice, tú eres Cefas y sobre ti formaré mi congregación, no no, iglesia, porque Jesús eclesia, no formó eclesia, ninguna asamblea, iglesia. iglesia. Jesús, La palabra congregación, lo griega, mismo. no, Pero te te voy digo a nomás, responder. Jesús no Te formó escucho. una religión nueva. Jesús era judío y él vino a enseñar cómo se tendría que No, practicar. él era de Él no Galilea, quiso. no era de Judea. Ah, no, él de qué tribu salió, de la tribu de Judá salió, De ¿verdad? Judá, pero él vivió en Del Galilea. linaje de David
de la tribu Sí, de Judá, él era sí, judío, pero él era de nació, Galilea y de Nazaret. No, él era Podemos, israelita, no era podemos judío. volver al tema principal que es el liberalismo y no religión no vamos a resolver. Yo creo En un que espacio. ese es un tema que Yo lo que, Está yo lo bueno que, intercambiar yo lo que quiero palabras, Alan, no proponer pasa antes que nada. Maxi cierre el espacio, porque ya dijo que ya va a cerrar también, es que los que quieran continuar hablemos, ¿verdad? Y no sé quién se anima. Si quieren, Yo creo quiero yo, decirle una cosa a dice, Cami, pero... Cami, Hola. eh, bueno, Bueno, eh, José, yo en realidad quiero ir cerrando. O ay, sea, ok, no, ok. no sé si ibas a continuar con el tema o no, pero como dice Alan, para retornar al tema del espacio, eh, bueno, yo igual ya cierro ahora y quiero agradecerles a todos los que participaron, a los que piensan que el liberalismo es pecado, a los que no. Y bueno, es justamente la idea del debate, ¿verdad? Que todos puedan exponer sus ideas y yo creo que difícilmente vamos a convencernos unos a otros, pero lo importante es aclarar ciertos puntos y bueno, en la diversidad está la, digamos, la calidad de la gente. Bueno, En la libertad. ¿Y vos qué pensás, Marchi? y yo creo que no, o sea, para mí no, o sea, yo soy católica, pero los principios liberales para mí no van en contra de lo que es la doctrina de la Marchi, iglesia. Marchi, último antes que Marcela, cierre. ¿puedo decirle algo? No. Pero Ana, Sí, último. David, Sí. ¿Un católico puede ser socialista o no, comunista? ¿Por qué no? y Si los, porque es, Es los posible. principios puedan sonar lindos también, ¿verdad? Socialismo es igualdad, es que no haya La injusticia, iglesia es paz. primitiva ni no, era pero socialista. no, No, o pero sea, ahí, socialista no, pero el pero socialismo ponele. es bien claro, o sea, es primero que nada, luego es una ideología que se mueve a través de la envidia de los que más tienen Y el y que es liberalismo es el condenar, egoísmo. Tío, vos no, sos no es el socialista egoísmo, y sos católico. es ¿Qué la preguntas? defensa de la ¿Cómo? libertad que Dios Vos mismo sos ¿Cómo? nos socialista. regaló, Yo no que soy es, socialista. Yo soy Sos antisocialista, socialista. anticomunista. Todo lo que decís es No, socialista. Todo no, lo ¿qué que va a ser decís es socialista? No, socialista. socialismo es cuando el No. Estado hace cosas. Eso Y es lo más bueno, otro pubertario. Vos sos estado es la pubertario, viejo. iglesia. Y vos querés Pubertario cobrar sos. impuestos, querés callar No, no quiero poner regulación. impuestos. Yo estoy en contra de todos Vos los sos impuestos. Te cuento, mira, socialista. Vos te sos el cuento, peor comunista te de este cuento, grupo y estás te cuento. preguntando Vos si sos más puede ser. zurdo que yo, Erwin, vos sos más zurdo que yo porque yo estoy en contra de todos los impuestos. Yo Y no estoy sé, a favor de la libre economía, del vos sos libre comercio y que cada uno haga de su culo lo que quiera, sin que nadie se y meta en bueno, su todos cama ni en su sos zurdos porque billetera. sos progresista. Vos sos Entonces, progresista. O sea, si una persona, una pendeja que es puta, prostituta o que hace pornografía, vos estás a favor. Y que no, yo eso no puede soy, hacer. no, yo Vos no soy me hablas de progre, libre comercio, me hablas de libre comercio, yo no sos soy un progre, vos progre, sos sos socialista, vos sos zurdo y sos comunista, vos progre, sos un man. Y eso comunista es liberalismo. que te Por eso le digo yo disfrazás a de Marty religioso, que un vos sos un católico no puede ser religioso, libertario sos o un liberal. pobre vasallo pero de un Sos ¿No te David, un gobierno una parece zurdo. El que cosa, primer, como que... yo mira, en te ningún digo, momento dije que estoy a favor de que una persona sea prostituta bueno, a ver, Pero pero el hay Estado un no puede tema ahí, regular eso. no, hay un tema ahí, hay un tema Mm. ahí. La gente tiene la libertad de hacer lo que quiera y eso es algo que nosotros como creyentes, por más de que nosotros tengamos la misión de predicar y de evangelizar, nosotros no podemos pretender convencer a la persona de que tiene que convertirse al catolicismo. Y Pero, yo no digo que está bien, pero es su Marcela, vida, o sea, nosotros no podemos ir por encima de eso, Pero ¿entendés? pero robar vas está a bien o Marcela, mal. permitir que o sea, por ejemplo, vas a legalizar la prostitución porque la gente, yo pregunto, ¿verdad? Yo no estoy, o sea, no voy a decir estoy de un lado o del otro, ¿verdad? Creo que igual ya pueden asumir mi posición, pero me da curiosidad para entender nomás. Yo entiendo eso, ¿verdad? El tema de que, bueno, es la decisión de uno hacer lo que se le cante, pero entonces, para vos, sabiendo que es lo incorrecto, vas a legalizar eso, vas a legalizar cosas que vos sabes que están mal que no es ahora mismo. necesario. yo respondo a eso porque yo El metí tema, el ese No tema. tema es sencillo necesariamente, en ese aspecto. Yo pero creo que la libertad está si uno quiere prostituirse y como dice Erwin, que cada uno haga de su culo lo que quiere. El problema está cuando La viene alguien economía. mucho más fuerte, que es lo que genera el Exacto. capitalismo sin control, viene y No. Otra quiere estupidez. hacer del culo de Erwin lo que quiere. Totalmente, Y ahí está totalmente. el problema. Y para despedirme les dejo con una frase de Jesús que decía, es No más me fácil que insultes. un camello pase No tienes vergüenza de por... hablar de Jesús siendo católico. No,
Lo que pasa es que vos Yo no no tenés soy derecho a católico. hablar de Alan, derecha o izquierda si un sos zurdo, ratito. Yo no man. soy Sos católico. progre. Son zurdos Sos progre. asquerosos. Sos Todos, dele- Erwin, todas tus políticas David, son de zurdos. No se Todas puede tus ni hablar políticas son de así, regular. todo. Marcela, Erwin, no hace falta ni a gritar. ya, Tipo, No, tranquilo más. no se puede quiero hablar de que, este tipo porque está bueno, encima. No, Erwin, pero vos quiero que también Alan gritas. cierre su idea porque él ya se quiere despedir. Cierto. Alan, te escuchamos. Sí, lo que dijo Jesús, que no es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, sencillamente el liberalismo salvaje, el liberalismo sin solidaridad es pecaminoso, o sea, no hay, para darle un término religioso, ya que usaron, pero si quieren no religioso, no es ético, no es moral. Entonces, por eso justamente se necesitan regulaciones y es lo que estamos viviendo hoy día, justamente. Hoy día donde existe una explotación de una cantidad de personas que están súper, ultra ricas y que están básicamente dominando todo. Entonces, eso necesita un control. Eso necesita un control porque es ético, es moral y con lo que quieran decirlo. O sea, yo estoy de acuerdo con la libertad individual, eso es totalmente otra cosa, pero justamente el liberalismo, ¿cómo se entiende el liberalismo nuevamente? ¿Cómo se entendía desde el principio? Es pernicioso en su forma. De hecho, la reina de Inglaterra, la reina, desmanteló las dos empresas más grandes, las dos corporaciones más grandes que existían. Entonces, pero fue por algo. Entonces, necesitan regulación, el Estado necesita regulación y también el liberalismo necesita regulación. A esa regulación del liberalismo se llama liberalismo republicano. Así que... Viste que no me equivoqué. Dije que ustedes son socialistas Marcela, y Bueno, son gracias. socialistas. Y Ok, vos sos Erwin, zurdo un y ratito. progresista. Y Bueno, zurdos gracias son a socialistas. todos. Si sos socialista, sos zurdo. No, Gracias a el vos, liberalismo, Marci. el Gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Disculpen que le tuve que silenciar, pero ya tengo que ir a dormir porque mañana trabajo. Y bueno, ok. gracias Alan, Tío Torque, a todos los que estuvieron, Cami, Erwin, José y Juacho Libertario también. Y bueno, y a todos los que están escuchando y les esperamos la próxima. Y bueno, obviamente hay posiciones diferentes, así que la pregunta del espacio puede ser respondida de distintas maneras. Desde el punto de vista católico, para algunos es pecado, para otros no. Pero bueno, Marcela, ¿puedo eh, mandar un saludo? adelante. Solo para terminar. Saludo a Sin, a Ross y a todos los que me odian. Bueno, sí, saludos a Sin, Ross, que siempre están también bancando. y lo que Muchísimas queda gracias a continuamos. todos. Y lo que queda Gracias a continuamos con vos, otro espacio. Marci, por abrir el espacio y aguantar todo el griterío. Gracias, Marci. Seguimos en No, otro. gracias a ustedes. Y les avisamos cuando se suba todo este quilombo a YouTube, para los que quieran volver a escuchar. Gracias y buenas noches.